Buenas noches. Voy a presentar la investigación que hemos realizado con la doctora Miriam Encarnación Pinedo, ambas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La defensa de la nación desde abajo, la participación popular ante el contencioso fronterizo entre Perú y el Ecuador. Esta investigación se desarrolla a partir de una mirada regional, Ayacucho, para analizar y comprender la respuesta de las clases populares ante el llamado de la guerra entre los meses de abril y mayo de 1910, cuando el proceso de la movilización militar y participación a nivel nacional eclosionó en un patriotismo efervescente. Los protagonistas de estos hechos son indígenas mestizos con un discurso colectivo para la defensa del territorio patrio, a través de la conformación de batallones de voluntarios en distintos frentes. Para ello hemos formulado algunas preguntas de investigación. Los altercados de 1910 a causa de la cuestión de límites entre Perú y Ecuador posibilitaron la emergencia de un nacionalismo popular, y de existir ese nacionalismo popular alcanzó a todos los sectores sociales. Para contestar a la interrogante analizaremos los documentos hallados en el Archivo Regional de Ayacucho, el Archivo de la Subprefectura de la Provincia de La Mari de Huanta, el Archivo Arzobispal de Huamanga y el Archivo General de la Nación en Lima. Por medio del análisis cualitativo y a partir de la metodología de análisis documental, es decir, entendiendo el análisis documental como una extracción científico-informativa que se propone ser un reflejo objetivo de la fuente original, sujeto a la interpretación de contexto histórico-cultural. Por lo tanto, el objetivo de la presente investigación es comprender el alcance de la participación civil en este conflicto y cómo se gesta la idea de patria y territorio desde el discurso del nacionalismo popular. Antecedentes. En 1864, la isla de Chincha, situada frente a la costa sudeste del Perú, fueron atacados por una escuadra española. La incursión española movilizó la alianza defensiva entre Perú y Chile, a la que posteriormente se uniría Ecuador y Colombia. Pero esta alianza no fue duradera debido a que poco después y a causa del salitre comenzó un enfrentamiento entre Perú Bolivia contra Chile, que fue conocido como la Guerra del Pacífico, 1879-1843, y que significó un reajuste en los compromisos políticos a nivel continental. Afloraron entonces las viejas disputas de Argentina y Chile por la frontera andina y patagónica, por lo que Argentina cedió terreno para permitir el paso de las tropas peruanas hacia el país austral. Por su parte, Ecuador fue llamado a colaborar al lado chileno en su ofensiva contra peruanos y bolivianos. Aunque finalmente Ecuador decidió mantenerse al margen del conflicto, quedaba patente la intención de Chile de aprovechar a su favor los conflictos fronterizos que existían entre Perú y Ecuador desde comienzos de su vida independiente. En el año 1832, mediante el Tratado de Comercio y Amistad Noboa Pando, ratificado por Ecuador y Perú, se advirtió la necesidad de delimitar el territorio fronterizo, cuestión que fue aplazada hasta que se solicitó la intervención del rey de España como árbitro en las desavenencias entre ambos países, lo que finalmente concluyó con la Convención Espinosa-Bonifaz en 1887. El litigio fronterizo entre Perú y el Ecuador involucraba los tres territorios, Tumbes, Jaén y Maynas, el más grande de los tres situado en el margen del Amazonas. La mediación volvió a retrasarse y de nuevo el Tratado García Herrera del año 1890 no llegó a aplicarse ante el rechazo de Perú al aceptar las concesiones territoriales en el Amazonas, a lo que se añadió la negativa de Colombia de 1894 que sostenía que el acuerdo violaba los derechos territoriales. Por todo ello, nuevamente se solicitó la mediación del rey español en 1904. Finalmente, la intervención estadounidense no resolvió el contencioso, lo que dio lugar a revueltas en Guayaquil, Quito, Lima y Callao, que enardecieron los ánimos y secundaron el desenlace armado. En este contexto, que entre los disturbios que se estaban generando, las filtraciones de la prensa acerca del laudo arbitral sería proclive a Perú, que entre el 9 y 14 de abril de 1910 comienza una circulación de telegramas entre las distintas prefecturas del país, comunicando la inminente desenlace armado con el Ecuador. En las circulares se exigía con carácter de urgencia la conformación de batallones para marchar hacia la frontera, la conformación de batallones provistas de acuerdo a la Ley de Servicio Militar Obligatorio de 1898, que regulaba las conscripciones militares establecidas, la creación del ejército permanente. El 6 de abril de 1910, la delegación de peruana en el Ecuador denuncia ante el ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, Francisco Aguirre Jado,
que tras la manifestación del nacionalismo ecuatoriano el 27 de marzo hubo disturbios en el local delegación de Perú en Quito. La turba apedreó el local y la legación, según lo relatado por el representante de Perú. El consulado peruano en la República de Guayaquil también se suma a otro reclamo, es decir, que el barco mercante Guayaga que se encontraba en el puerto de Guayaquil fue atacado, viéndose obligado a salir sin haber terminado la carga. Finalmente, la intervención de Estados Unidos y Brasil y Argentina estableció un acuerdo el 22 de mayo de 1910 que evitó la guerra inminente y demostró la viabilidad de aplicar lo estipulado en la Convención de La Haya de 1907 para la solución pactada por los conflictos. Nación y nacionalismo en el Perú. Descender a los archivos locales constituye una de las pocas formas de conocer las prácticas nacionalistas que elaboraron los grupos subalternos a lo largo del siglo XIX. Por lo tanto, respondiendo a la clásica pregunta de Spivak, 2013, ¿puede hablar el subalterno? Nuestra respuesta es que para darle voz hay que acudir a los archivos regionales y que en estos espacios donde se pueden esclarecer los diferentes significados que los nuevos ciudadanos confieren a los términos nación, peruano y republicano. Citando a Turner en 1996, el problema del nacionalismo no era en la República temprana la falta del nacionalismo en la población eximida, sino la incapacidad de la élite de considerar la ingente población indígena dentro de la nación. Al respecto, el término nacionalismo popular fue acuñado por Malón en el 2003 en su estudio comparado entre México y Perú, donde exponía cómo en los tránsitos del siglo XIX y XX los campesinos y los sectores subalternos ocuparon un papel central en la lucha que llevaron a la construcción de los estados-nación. Los casos que estudia Malón narran el encuentro entre las comunidades campesinas y los estados-nación emergentes en momentos de invasión extranjera. Para la autora, la participación de los oprimidos en la política se beneficia de los antiguos modelos políticos que encontrasen en una crisis, de modo que en el contexto de la Guerra del Pacífico, Malón y Méndez demostraron la no existencia de un solo nacionalismo, sino múltiples vertientes nacionalistas y populares del mismo. Al respecto, el debate entre Bonilla y Manrique sobre el verdadero motivo que motivó la lucha a los campesinos en la Sierra Central, liderados por Avelino Cáceres, se saldó con la certeza para Bonilla de que existía en el contexto de la Guerra del Pacífico un nacionalismo incipiente por parte del campesinado, y lo que sucedió en realidad fueron sucesivos conflictos étnicos, mientras que para Manrique sí había y se basaba en la defensa de la tierra. El protonacionalismo campesino para Manrique, más que seguir la bandera de la defensa de la nación peruana, auspiciaba la defensa de la tierra para la defensa de la tierra de manera ilegítima por los chilenos. Conformación de los batallones. Entre el 9 y el 11 de abril, los telegramas emitidos en las subprefecturas del departamento de Ayacucho comunican un conflicto y una eventual guerra con el Ecuador, y se solicitó con carácter de urgencia la conformación de batallones para marchar hacia la frontera. Ese decreto en el marco del Estado Mayor General del Ejército, en el cual resolvía que debían crearse batallones para la guarnición de Lima compuestos por individuos que no pertenecieran a la primera reserva o mayores de 30 años de edad. Los jefes encargados para dirigir podrían ser los alcaldes, quienes distritales y provinciales, quienes se encargarían de buscar al segundo comandante, que debería pertenecer al ejército peruano. Por ejemplo, el 9 de abril se circuló un oficio en calidad de urgencias en la gobernación del distrito de Chilcas de la Mar, en el que se comunica que se registraron 5.000 voluntarios en Lima en tan solo 24 horas, marchando hacia el norte del país. Por lo tanto, era necesario que se sumen más voluntariados al cuerpo de batallones y recoger las erogaciones de guerra. En este sentido, a partir del 6 de abril, en la región de Ayacucho se van a conformar distintos batallones. El cuadro que podemos apreciar es resultado del trabajo de la información historiográfica para ver cuáles eran este cuerpo de batallones y por quiénes estaban siendo integrados. Un aspecto importante es que dentro de las planas que se envían no se especifica a los varios voluntarios de las distintas comunidades. Ellos aparecen en la plana bajo la categoría de cuerpo de indios, contingente de sangre, individuo de comunidades. Del mismo modo, en las localidades de Chiara se conformaron un batallón Victoria. Este batallón estará compuesto por jóvenes de 19 años, indígenas licenciados, quienes se unirán voluntariamente dejando sus actividades agrícolas en tierras de montaña. Es importante mencionar que dos batallones se van a reestructurar el 22 de abril, el batallón 9 de diciembre y el batallón Cepita número 2 en Huamanga. Y todos estos ejecutados siempre por el mando del ejército.
Con respecto a las erogaciones, la población se organizó en juntas patrióticas. Muchas de estas organizaciones tenían sus antecedentes en la región durante la Guerra del Pacífico y la Guerra del Ecuador de 1858 y 1860. Estas juntas se encargaron de recolectar erogaciones para el Fondo de Guerra y estos registros de organizaciones son, entre algunas, juntas provinciales patrióticas de La Mar, Chungi, Tambo, Huanta, Puquio, Huamanga, San Juan de Lucanas, Parinacochas, Chiaras, entre otros. Estos voluntarios buscaron fomentar las juntas y erogaciones de guerra y muchas de estas erogaciones venían también desde las comunidades y de la población indígena para cubrir pertrechos de guerra y alimentos. Asimismo, para poder afrontar los gastos que activaron dentro de esas comisiones. Así también las organizaron en Tambo lidias de corridas de toro, así como en Puquio para poder recaudar fondos. Y estas lidias tenían un fin sagrado para la patria. En San Juan de Lucana se organizó un batallón con 500 plazas y para mantener este grupo se organizó una corrida de toros organizada por delegados del Comité Fernandinos, que recolectó un total de 800 soles y contribuyeron con erogaciones para el Fondo de Guerra. Esas mismas semanas, este contingente de licenciados fue ovacionado en los pueblos de tránsito mientras marchaban hacia el Lima. Finalmente, debemos mencionar que si bien hay una discusión con respecto a la participación voluntaria indígena en el conflicto de Ecuador, es necesaria una mirada desde los espacios locales y regionales, repensar las categorías de los sujetos subalternos en disputa, lo indígena, lo mestizo. En nuestra investigación estamos proponiendo que la idea de nación está adscrita también a la defensa del territorio frente a la otredad exógena. No se ha visibilizado los contingentes patrióticos conformados por hombres y mujeres. Muchas gracias.